Bien, Luis, en primer lugar, ¿Perdón? eh, una breve... Sí, no hay problema para la grabación. Estamos al aire, Luis. La primera pregunta es una breve descripción del diferendo territorial, que es insular y marítimo también, sobre el diferendo de límites entre Guatemala y Belice. ¿Quieres saber un poco de historia o en qué consiste la Sí, pregunta? sí, sí. Básicamente, cómo se originó este conflicto. Eh, sí, brevemente, saber cómo inició todo esto, ¿no? Bueno, mira, es algo parecido a lo de ustedes, los argentinos, con las Malvinas. Claro. Pero los británicos se nos vinieron a meter a esta región del mundo porque ambas potencias de aquella época, no eran solo los británicos, sino Estados Unidos también, estaban muy interesados en la construcción del canal interoceánico, que pensaban hacerlo por Nicaragua. No se Mm. había pensado todavía en Guatemala, en Panamá. Estamos hablando de los años 50 del siglo XIX. De manera que los británicos habían mandado, no, los americanos mandaron tropas que las disfrazaron como que no eran tropas oficiales. Bueno, parece que te congelaste, Luis. Hay un problema con la comunicación. Contra los filibusteros. eh, Condujo a la derrota de estos filibusteros y al fusilamiento del principal líder de ellos, que se había hecho hasta presidente de Nicaragua, un tal William Walker. Mm. Mientras tanto, los británicos tenían a los misquitos, los indios misquitos, que están mezclados con africanos escapados de sus colonias en el Caribe. Se les llamaba cimarrones también, y estos se mezclaron. Hay todavía etnias que son bastante eh, afroamericanas desde el punto de vista, llamémosle racial, por llamarlo de algún modo, pero otras se mezclaron con los indígenas, y los misquitos indígenas de Nicaragua y parte de Honduras, de la costa del Caribe, habían hecho un reino que estaba protegido por los ingleses, se llamaba el Reino Misquito, y se querían independizar de Nicaragua. Así es que, si te imaginas, ¿verdad? Esta contienda llevó a los británicos y a los americanos a firmar un tratado que se denominó Clayton-Balwer, por los cancilleres de ambas potencias, y esto fue en 1850. En ese tratado se comprometían, llegaron a un arreglo para no seguir peleando por Nicaragua, perdón, por la construcción del canal interoceánico en Nicaragua, y se comprometían a no apoderarse de territorios en Centroamérica, ¿ves? De manera que cuando en 1857, resultado de la llegada impromptu, de improviso, de un emisario británico de nombre Lennox White, como la islita aquella que ustedes pelearon con los chilenos en el canal del Beagle, Mm. la isla de Lennox. Bueno, Pues era el mismo apellido, Lennox. Eh, no por casualidad tienen nombres británicos, ¿no? sí. Fritz Roy, Beagle, Lennox, en fin. Entonces aquí este Lennox White vino y firmó con el canciller de la época, un tal Aycinena, de las familias oligárquicas coloniales del país. El presidente era un indígena pero conservador, y que había sido autodenominado presidente vitalicio del país. Así es que te imaginas, no era nada democrático. El señor había derrotado a Morazán y a los liberales. Entonces él prefería la relación con los británicos, que siempre los británicos apoyaron a los conservadores, por lo menos en esta parte de Centroamérica, ¿no?
Así es que bueno, pero sí, porque en el caso de Bolívar no era precisamente un conservador Bolívar, pero en fin, lo cierto es que llegó aquí el señor Lennox y al poco tiempo, 2, 3 días, así estaba firmado el tratado y en 15 días estaba ratificado porque había un congreso, ¿eh? Por eso yo le llamo democracias de fachada, lo que ha existido en todos nuestros países, creo, no solo en Guatemala y Centroamérica, ¿no? Entonces, democracias de fachada tenían un congreso, pero el presidente, entre comillas, ordenaba, firmen este tratado, tales por cuales, lo firmaban, lo firmaron, y entonces en ese tratado, mira, la discusión es, nosotros guatemaltecos decimos se trata de un tratado de cesión territorial. Le cedimos el territorio de Belice a los británicos porque ellos ocupaban ya de hecho una parte de ese territorio con base en unas concesiones que le habían hecho la corona española en el siglo XVIII, o sea, el siglo anterior, fines de los años 80 del siglo XVIII, para explotar palo de tinte, que era pues, un colorante que se necesitaba para tejidos. Los ingleses lo necesitaban para eso. Y los ingleses recibieron esa concesión, pero sin derecho a soberanía, era solo concesión. Una franja que es la que nosotros ahora decimos, pues la que le corresponde al verdadero Belice, porque es la que concedió la corona española en aquella época. Otra franja de territorio que son como 10.000 kilómetros entre el río Sibún y el río Sarstún fue la concesión que hizo Guatemala en ese tratado de 1859, el Lennox-White, pero a cambio de la construcción de una carretera. O sea, los británicos se comprometían a hacernos una carretera entre la ciudad capital de Guatemala y el Mar Caribe, y a cambio de eso nosotros cedíamos ese territorio. Y entonces en una segunda bueno, esta es la cláusula séptima, ¿verdad? Del tratado. Ya antes hay una cláusula que fija límites. Entonces los británicos y posteriormente Belice, Estado sucesor naturalmente, alegan que se trata de un tratado de límites. Nosotros decimos que se trata de un tratado de cesión territorial y entonces con base en eso reclamamos la totalidad del territorio, su devolución. Los ingleses se opusieron, pero entonces nosotros alegamos que está ese tratado Clayton-Barber en el que ellos, y entonces debería ser nulo ab initio, porque se hizo en violación de la famosa regla del derecho internacional Pacta sunt servanda, que es una regla de jus cogens. Entonces, ¿están violando la regla de jus cogens? Bueno, lo violaron los ingleses en aquella época y luego violaron esa cláusula séptima de la construcción de la carretera. Eso es así a grandes rasgos la historia, ¿no? Bien. ¿Qué papel jugaría Honduras en todo esto? Mira, ninguno, porque Honduras no tiene nada que ver con la reclamación que hemos hecho hoy en día. Te recuerdo que para llegar a esa reclamación, ya contra Belice, Estado sucesor, ¿verdad? Para llegar a ella, tuvimos que firmar un acuerdo especial con el gobierno de Belice para llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. Pero ese acuerdo estuvo antecedido por un intento de conciliación que se llevó a cabo en la OEA a principios de este siglo, ¿no? O sea que todo esto es reciente ya, y como no fue posible llegar a ningún entendido con los conciliadores de la OEA, entonces de la misma OEA dijo en aquel entonces el secretario general a José Miguel Insulza, y el mismo José Miguel dijo, miren, ya, y lo que corresponde es que vayan los dos países a la Corte Internacional de Justicia. Con base en eso se firmó ese acuerdo especial. Guatemala y Belice, ambos países hicimos referéndums porque a diferencia del referendo que ustedes hicieron en Argentina cuando lo del canal del Beagle, por cierto, que tuvo la mediación papal,
¿ah? Que hicieron también un referendo, me refiero a Argentina. Aquí el referéndum se hizo antes, porque lo que resuelva la Corte Internacional de Justicia, pues tenemos que aceptarlo ambos países, no podemos ir en contra de una decisión de la Corte. Por tanto, el referéndum se hizo aquí en Guatemala, eso fue en el 2017, en Belice también, 2017, 2018, desde el 19, por ahí está el caso en la Corte, pero es un caso en el que nosotros reclamamos fundamentalmente, por una parte, la devolución del territorio comprendido entre el río Sibún y el río Sarstún. Esta es la parte terrestre, pero también la devolución de islas, territorio insular y también territorio marítimo, porque ni el mar en aquella época, bueno, había la costumbre, ¿verdad?, de que hubiese 12 millas de mar territorial, pero no habían tratados. Ahora tenemos la Convención de Derechos del Mar, ¿verdad?, que fija incluso unas 200 millas de zona económica exclusiva y, en fin, hay toda una regulación que viene de la Convemar, que se firmó en Montego Bay en el año 84. Entonces, en el 82, pero en el 84 entró en vigencia. Entonces, con base en eso, nosotros esperamos que la Corte nos reconozca territorio insular y territorio marítimo. Ahora, dentro del territorio insular, ¿verdad?, que hay islas deshabitadas, pequeñitas, dicen, porque a mí esto no me consta, no tengo información así oficial, pero es lo que se dice, que Honduras ha manifestado interés en decir o en reclamar algunas de estas, este territorio insular como territorio hondureño, pero esto es algo que, como te digo, yo no tengo información oficial. Honduras no se ha presentado a la Corte hasta ahora. Si lo va a hacer, estará esperando el fallo, ¿verdad?, que se producirá, porque ya nosotros presentamos nuestra memoria, hubo la réplica correspondiente, así es que ahora se está esperando el fallo. Luis, ¿qué esperan los guatemaltecos de La Haya? ¿De qué manera la resolución del tribunal beneficiaría a los pueblos de Guatemala y entiendo que de Belice también? Pues mira, yo creo que lo fundamental aquí es poner fin a ese viejo diferendo que ya no tiene razón de ser. Pues Belice forma parte del proceso de integración centroamericana. También está ubicado en un proceso que tienen en el Caribe que se llama el CARICOM, de integración con los caribeños, las islas caribeñas, porque en Belice vive un alto porcentaje de población afrodescendiente. Bueno, había antes mayoría de afrodescendientes, ahora hay muchos indígenas quechis guatemaltecos que han emigrado a Belice. También hay gente que llegó de las Guyanas y de las Islas Británicas, hasta de la propia India, porque pues es gente que llegó de la India. Pues tú sabes que en la misma Gran Bretaña hay muchos inmigrantes que llegan de la India, de Pakistán, en fin, de esas partes del mundo. Luego hay entonces indígenas quichís, hay quechís, hay afrodescendientes, hay gente que llegó sobre todo de Guyana y de esas islas de por ahí, y de las islas del Caribe, quiero decir, porque Guyana es territorio continental. Así es que, pero que fue colonia británica, como todos sabemos, en fin. Esa es la composición étnica de Belice, pero en Belice deben haber, no te puedo dar la cifra oficial exactamente tampoco, deben haber unos 500,000, 600,000, sin mucho, y muchos de los beliceños han emigrado a Estados Unidos. Por eso te decía, la población afrodescendiente ha descendido en número, ¿verdad? Porque han emigrado a Estados Unidos, muchos de ellos. Pero aún así son muy poquitos, son 600,000, 500,000. Nosotros somos al contrario 17 millones. Así es que
¿En qué nos puede beneficiar a ambos pueblos? Bueno, primero dejar resuelto eso y entrar en un proceso de cooperación mucho más efectivo, eficiente, que dijéramos, inversiones guatemaltecas en Belice, creación de empleo, que ya no se limite la migración, porque ahora actualmente, como además no reconocemos fronteras, nosotros, Guatemala, tenemos una zona de adyacencia porque no admitimos que ese tratado de 1859 tenga valor alguno. Lo declaramos caduco, ¿verdad? En 1946, durante el gobierno del padre del presidente actual, que es Bernardo Arévalo, el gobierno del doctor Juan José Arévalo, que por cierto fue casado con una argentina y se vino a Guatemala con ella, fue su primera esposa. Después se casó con la actual, no, digo, sí, bueno, la madre del presidente vive todavía, que es una señora de apellido de León, pero fue la segunda esposa del doctor Arévalo. Y por cierto, Bernardo nació en Uruguay, solo estaba en el exilio cuando nació, ¿sí? El actual presidente. Pero bueno, esto es al margen de lo de Belice, solo como anécdota. Pero el asunto es, bueno, de nuevo, que nosotros declaramos caduco ese tratado, entonces no reconocemos fronteras, zona de adyacencia. Entonces, a veces se producen incidentes, muchos incidentes de tropa beliceña que reprime o expulsa a guatemaltecos que viven en lo que ellos consideran su territorio, pero como no está definido, no hay límites establecidos, quién sabe si esto es así, hemos tenido que pedir que venga la OEA, han habido cantidad de dificultades y de problemas, ¿ves? Así es que esto quedaría resuelto. Es una gran ventaja para los dos países y los dos pueblos, sin duda. Belice parece tener una posición geopolítica importante porque pertenece al Caribe, pero también pertenece a Centroamérica. Por supuesto, y ese es, fíjate que eso sería un gran logro, porque mira, yo pienso, pero esto ya es una consideración a propósito de la geopolítica eh, personal. Bueno, tú sabes que yo he dado ese curso, bueno, ahora no lo estoy dando, pero en la universidad es un curso de mi especialidad. Yo creo que la geopolítica tendría que disminuir su importancia en las relaciones internacionales del mundo contemporáneo. Y digo esto porque efectivamente está basada en el viejo orden de Westfalia y la geopolítica, como decía Mackinder, consiste en hacer política exterior con base en la geografía, o sea, con base en el territorio, pues. Claro, ahorita tiene gran importancia el tema de Belice porque lo que hay es una disputa territorial entre los dos países, entre Belice y nosotros, Guatemala, ¿no? Pero una vez resuelto el asunto territorial, ¿verdad? Que es algo que nos importa a todos, ¿verdad? Que ustedes han tenido problemas con Chile, por ejemplo, en Argentina, y ya lo sabemos. La Corte resolvió hace poco un caso entre Perú y Chile de frontera marítima, otro entre Colombia y Nicaragua de frontera marítima. Aquí en Centroamérica lo han resuelto de esa manera también apropiadamente los nicaragüenses y los hondureños, salvadoreños y hondureños, etcétera. O sea, resolvamos los asuntos territoriales para entrar a una nueva fase que sería la fase no geopolítica, no, sino geoeconómica de desarrollo. Y esa fase geoeconómica está basada en la integración, en las integraciones regionales, pues, en hacer que CELAC funcione. Ojalá que se volviera un proceso de integración, el del CELAC, porque ahí estamos todos, toda América Latina, toda, incluyendo las islas del Caribe, incluyendo a Cuba, etcétera. Ahí estamos todos. Bueno, esta es una cuestión importante entonces, porque imagínate, si Belice tiene una pata puesta en el proceso de integración caribeño de las islas del Caribe, eh, angloparlantes, la mayoría de ellas, pero también incluso hay territorios de ultramar francés como la Martinica, Guadalupe, ahí está la Asociación de Estados del Caribe, etcétera, está la misma Cuba. Te recuerdo que
la República Dominicana es parte del proceso de integración centroamericana. ¿Ves? Ahí está República Dominicana. No está Haití porque ya sabemos, ¿verdad? Es un caos ese país, un estado fallido. Tampoco está Cuba por razones políticas, ¿verdad? Obviamente, pero podrían estar perfectamente y tener un proceso de integración ampliado centroamericano-caribeño. O sea que las perspectivas hacia futuro de una integración, una vez resueltos problemas como este que tenemos con Belice, pues son positivas. Una última pregunta, Luis. ¿Cómo crees que va a jugar la Commonwealth? Es decir, Inglaterra con su mancomunidad de naciones respecto a Belice. Mira, ellos ya han jugado un papel, ya han jugado un papel. No cabe duda que ahora están jugando un papel, lo han jugado en el pasado y lo siguen jugando ahora. Recuérdate que Belice se declaró independiente en 1981, pero porque Gran Bretaña dio el beneplácito a esa independencia. Es más, ellos la impulsaron porque preferían que Belice fuera independiente a devolver ese territorio a Guatemala. Nosotros reconocimos esa independencia de derecho libre de determinación del pueblo beliceño y reconocimos el gobierno de Belice en 1991, 10 años después. Tenemos un embajador en Belice, por supuesto. Lo que no reconocemos es el territorio. Decimos que el territorio, hay parte de ese territorio que Belice debe devolvernos. Entonces, todo este proceso siempre ha tenido influencia británica. El Commonwealth, ahora que lo mencionas, pues bueno, la jefe de Estado no, el jefe de Estado de Belice es el rey Carlos III, ¿no? Claro. Ese es el Commonwealth, ¿no? Ahí funciona el Commonwealth. Entonces yo te diría que sí tienen un papel que jugar, pero es un papel que podría ser muy interesante para Guatemala, porque vamos a suponer, es una especulación, una hipótesis, que la Corte Internacional de Justicia dijese, ¿verdad?, que el Tratado de 1859 continúa siendo válido, que por tanto a él no se aplica la cláusula, esta famosa rebus sic stantibus del derecho internacional, y que por tanto los dos países debemos definir fronteras conforme a ese tratado. Claro, pero en ese tratado los británicos violaron una cláusula fundamental que era la famosa cláusula de la construcción de la carretera. Por tanto, ahora el Estado sucesor debería dar una compensación económica a Guatemala por esa violación del tratado, que no se construyó jamás la carretera. Hay una deuda, entonces una reparación que tendrían que pagar. ¿Quiénes? Los beliceños, no, los británicos. No el Commonwealth propiamente, entonces, pero sí en la medida en que es jefe de Estado de Belice, el rey Carlos III, ¿no? Entonces, ahí puede haber algo interesante. Muchas gracias, Luis. Muy bien.